Imagínense por un momento la Unión Soviética durante la época de Stalin, una época realmente sombría. Y en medio de esa oscuridad surge un personaje aún más aterrador, el asesino del que les hablaré el día de hoy. Mientras el país se hunde en el caos, la hambruna y muerte, este individuo comenzó a sembrar el terror con sus crímenes. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy les vuelvo a traer un caso de investigación y esta vez les traje un asesino de la Unión Soviética. Un hombre que fue muy conocido por sus crímenes y porque nadie se esperaba que este hombre, siendo un amable profesor y una persona supuestamente a seguir, fuese capaz de realizar semejantes atrocidades. Y bueno, sin más detalle, comenzamos. Bueno, como en todo caso de investigación, voy a empezar hablando un poco acerca de su biografía. Su nombre completo era Andrei Romanovich Chikatilo. Nació el 16 de octubre de 1936 en Yablonokye, esta es la actual Ucrania. Se dice que su padre fue un prisionero ya que lo acusaron de traicionar los intereses del gobierno, así que desde niño él fue criado por su madre. Tenía 2 hermanos, uno mayor y una niña que era la menor. Desde pequeño, Romanovich tuvo que ver cadáveres apilados de todas las personas que fallecían a causa de la guerra. Así que este niño tuvo que vivir con la muerte rondando a su alrededor. Y todo esto de cierta forma le afectó. Pero lo que verdaderamente le hizo un cambio a su mente y que tuvo un punto de partida en todos los hechos que ocurrieron, fue lo que su madre un día le contó. Ella le dijo que su hermano mayor, Stefan, había sido raptado por unos campesinos que lo habían asesinado y que luego se lo habían comido. Aunque por ese entonces el canibalismo era algo que lamentablemente se hacía con frecuencia, ya que no había alimento por esos tiempos tan duros, no es algo que verdaderamente se haya comprobado. Bueno, siguiendo con su niñez, Romanovich era muy tímido e introvertido. Él era muy inseguro y todo a su alrededor le daba miedo. Y además de estos rasgos de inseguridad, se le sumaban los complejos. En el colegio, sus compañeros lo molestaban mucho y una de las razones era porque él sufría de miopía. Este niño era miope, pero no usaba gafas. Y además de esto, su modo de ser era un poco torpe. No era muy hábil con sus movimientos, haciendo que su vida fuese mucho más difícil. A sus compañeros le fastidiaba el hecho de que él era muy pasivo y muy asustadizo. Así que ellos le bajaban los pantalones, lo insultaban, le pegaban cachetadas hasta que él terminara en el suelo. Además de todo esto, con las mujeres no era muy diferente. Él era igual de tímido e introvertido, llegando así a que se alejaran de él. Se cuenta que la primera vez que este niño eyaculó, bueno, ya siendo un adolescente, no fue exactamente en una relación. En realidad fue abrazando a una mujer durante unos segundos. Y cuando obviamente todos sus compañeros se enteraron de lo ocurrido, se burlaron de él hasta más no poder, haciendo que cada vez su ira interior creciera mucho más. Se cuenta que a sus 19 años logró tener su primera relación sentimental, pero esta le duró muy poco tiempo, ya que este hombre sufría de impotencia sexual y no podía mantener una erección. Pasando el tiempo, Romanovich empezó a practicar el voyeurismo. Esto es observar sin permiso a las personas mientras están cambiando, están desnudas o están involucradas en un acto sexual. Esto le empezó a causar placer. Unos meses después, él fue obligado a pertenecer al ejército y estando allí, una noche decidió ir a un bar. Allí conoció a una chica y ella empezó a abrazarlo. Al principio él dudó en hacerlo, pero luego decidió hacer lo mismo. Empezó a abrazarla, pero de una manera muy brusca. Tanto así que la mujer se asustó. Ellos empezaron a forcejear, pero al final él la soltó. Allí él se dio cuenta que había tenido un orgasmo mientras ella forcejeaba con él. Definitivamente aquí ya estaba empezando a salir su lado criminal. Ya estaba empezando a experimentar placer haciendo daño. Y él empezó a fantasear que la violencia física era un atractivo.
Para sus 27 años, después de terminar su servicio militar, él decidió mudarse a Rostov y allí decían o empezaron a correr rumores de que él era homosexual. Él se asustó mucho ya que en ese momento no estaba permitido tener una orientación diferente, así que podían llevarlo preso. Su hermana decidió presentarle a una de sus amigas, así que ellos empezaron a entablar una relación de noviazgo. Y a tan solo meses de conocerse, decidieron casarse. Pese a que él tenía el problema de impotencia, tuvieron 2 hijos, y durante su matrimonio se dice que él se mostró como un hombre trabajador, educado, cariñoso y que siempre fue obediente y sumiso frente a su esposa. Él siempre mantuvo esa personalidad desde que era niño, pero definitivamente en su interior guardaba a un monstruo. Él vivía en total discreción y se podría decir que hasta fue un padre ejemplar con sus hijos. Lo único en lo que fallaba en la relación era que no conseguía complacer a su pareja y esto lo frustraba mucho. En su vida académica, para 1955 él había ido a Moscú para rendir una prueba de admisión, ya que él quería estudiar Derecho, pero esta le fue rechazada. Así que tiempo después, él optó por estudiar temas variados como literatura, política y la ingeniería. Para 1971 él se graduó de profesor y comenzó a dar clases en una escuela secundaria. Allí también fue objeto de burlas por su apariencia física. Le tenían de apodo el ganso o el afeminado, ya que su cuello sobresalía más de lo normal y caminaba encorvado. Para este momento, Romanovich empezó a fantasear con dominar a las mujeres de manera agresiva y también descubrió que tenía una gran atracción hacia los niños menores de 12 años. Se dice que hasta incluso él se colaba en los dormitorios a ver a jóvenes en ropa interior y que se daba autoplacer de manera compulsiva. Para 1974, él fue despedido de su trabajo, no por ser mal profesor, sino por las innumerables denuncias que tenía en contra. Esto era por abusar a niños. A raíz de todo esto, su familia decidió mudarse a Shakhty, en donde consiguió otro empleo como profesor, y se dice que allí abusó a un niño de 15 años, pero le hicieron caso omiso. Y él, con sus ahorros y con lo que se ganaba en este lugar, decidió comprar una cabaña en un lugar alejado, donde allí cometería sus horrendos crímenes. Y bueno, ya teniendo un poco acerca de la biografía de este hombre, pasaré a contar los hechos. Todo empezó en el invierno de 1978, exactamente el 22 de diciembre. Esta era una época ya vísperas de Navidad, donde cada niño espera con ansias esta fecha tan anhelada para tener sus juguetes nuevos y para compartir con sus familias. Lamentablemente, Yelena Zakotnova, una niña de tan solo 9 años de edad, no alcanzaría a llegar. Ese día, ella se encontraba en la parada de buses esperando su transporte, cuando Romanovich la convenció a que se montara en el carro. Hay unos que dicen que le dijo que lo acompañara a ver una cabaña, y hay otros que dicen que ella tenía ganas de ir al baño y que él se ofreció a llevarla. Bueno, el caso es que la niña accedió y entró al carro. De igual manera, a ella no le pareció un hombre extraño, ya que él era profesor de la misma escuela donde ella asistía. Estando ella en el carro, él empezó a desnudarla de manera violenta y en el forcejeo que tuvieron, ella se cortó el brazo. Al ver la sangre salir del brazo, este hombre tuvo una erección. Esta excitación que él sintió hizo que se desenfrenara de una manera terrible, optando por apuñalar a la niña en repetidas ocasiones, llegando así a un orgasmo que jamás había sentido. Allí él se dio cuenta de que el dolor ajeno le causaba placer y allí comenzó todo. A los 2 días de la desaparición de la niña encontraron su cuerpo cerca a un río. Este estaba completamente mutilado y no tenía ojos. Él se salió con la suya en este homicidio, ya que nadie iba a sospechar de un profesor de colegio. Además, cerca al río vivía un hombre que tenía antecedentes de agresión sexual. Su nombre era Alexander Kravchenko. A él lo acusaron falsamente y fue torturado para que confesara el crimen que supuestamente había cometido. Finalmente le dieron pena de muerte y fue fusilado.
Romanovich decidió dejar a un lado su trabajo como profesor y empezó a trabajar en una fábrica. Este nuevo empleo requería viajes continuos, así que para él fue perfecto, ya que podía asesinar sin que se dieran cuenta. Su segundo crimen fue el 3 de septiembre de 1981. Su nombre era Larisa Tkachenko, de 17 años de edad. Ella era una trabajadora sexual con la cual había acordado tener relaciones. Al ver la joven que este hombre sufría de impotencia, ella empezó a burlarse, haciéndolo enfurecer. Él la estranguló y después se dio autoplacer hasta eyacular en su cuerpo. Después empezó a morderle la garganta y con un cuchillo empezó a apuñalarla. Luego de eso le cortó los pechos y se comió sus pezones. Cuando la encontraron, ella estaba totalmente mutilada y tampoco tenía sus ojos. La modalidad o el modus operandi de este hombre era terriblemente macabro. Él engañaba a sus víctimas, como ya se pudo ver en estos dos crímenes, y luego ya en el carro las llevaba a lugares apartados y las asesinaba de manera terrible. Primero las ataba, luego les echaba tierra o pasto en la boca para que no gritaran. Después les arrancaba la lengua con los dientes y las apuñalaba de manera constante. Después de varios asesinatos, él cambió a no apuñalar en zonas vitales para alargar el sufrimiento. Él las mordía en las piernas, en los glúteos y en los brazos. A las mujeres se les comía los pezones y también les clavaba cuchillos en los ojos. Esto lo hacía porque él decía que él había sido la última persona que ellos habían visto, así que tenía que arrancarle los ojos. Esto le daba demasiado placer a tal punto de llegar al éxtasis. Cuando sus víctimas eran niñas, con ayuda de una varilla colocaba sus fluidos en sus partes sexuales, simulando un abuso. En algunos casos, cortaba sus labios y narices y llegó a decapitar a alguna de sus víctimas. Él apuñalaba entre 30 y 50 veces y luego destripaba los órganos sexuales. Esto lo hacía con un cuchillo o con sus propios dientes. Cuando su víctima era un niño, él removía sus órganos sexuales y se los comía. Y cuando era una niña, les extraía el útero y también se los comía. Este hombre definitivamente era un monstruo completo. Sus crímenes eran tan fuertes y tan atroces que dejaba a sus víctimas en un estado terrible. Tanto que fue apodado como el carnicero de Rostov. Siguiendo con sus crímenes, después de asesinar a su segunda víctima, cometió alrededor de 4 asesinatos más, siendo uno de ellos un niño de tan solo 9 años llamado Oleg. Lamentablemente, su cuerpo nunca fue encontrado. Para 1982, Romanovich convenció a una niña llamada Olga Stalmachenok, de 10 años de edad, que se bajara del bus en donde se dirigía junto a un compañero a casa de sus padres. No sé cómo fue que la convenció, pero el caso es que ella accedió. Ya estando en el carro, él la llevó a un lugar lejano como lo hacía normalmente. Allí la apuñaló más de 50 veces, le arrancó el pecho y le estirpó el útero para comérselo. Días después fue encontrada en un maizal. Este hombre dejaba un tiempo prudente entre sus asesinatos para no levantar algún tipo de sospechas, pero todo esto cambió en 1984, en donde él asesinó alrededor de 15 personas. Ese mismo año, él fue arrestado en un mercado, ya que la descripción del asesino coincidía perfectamente con él, pero no tenían algo más para demostrar. A él se le realizó una prueba de sangre, pero él era de tipo A, y los fluidos encontrados en los cuerpos era de tipo AB, así que él fue dejado en libertad. Allí ya tenían un perfil criminal, estaban buscando a un hombre entre 25 y 50 años con disfunción sexual, sin ningún tipo de enfermedad mental, ya que las planificaciones que él hacía eran metódicas. Allí se tenían cerca de 25,000 sospechosos, pero ninguno de ellos era Romanovich.
Durante los siguientes meses, este hombre siguió asesinando de forma atroz alrededor de 53 personas. Entre ellas había niños, niñas y mujeres. Él escogía a las víctimas que se hayan escapado de su hogar o personas que se encontraban en trenes o en parques. Él no los obligaba a que lo acompañaban, era solo si ellos querían. Pero este hombre era muy bueno para manipular y los convencía con facilidad. Él otra vez fue acusado, pero esta vez fue porque le propuso sexo oral a una trabajadora sexual. Allí los policías le revisaron sus pertenencias y encontraron vaselina, un cuchillo, una cuerda y toallas. Todo esto congeniaba con que él era el asesino, pero su ADN no coincidía, como dije anteriormente. Esto era por una condición llamada incompatibilidad ABO. Esta hace que sus fluidos y su sangre sean de diferente tipo sanguíneo. Esta es una condición muy rara y los casos que hay son extremadamente extraños. Increíblemente, este hombre la presentaba. A él después de eso lo dejaron libre y 3 meses después lo arrestaron por un abuso a un menor. Esto duró solamente 15 días. Tiempo después, él robó un linóleo de su oficina y fue acusado a 1 año de prisión. También lo dejaron libre ya que simpatizó con el juez. Para octubre de 1990, Romanovich volvió a asesinar y esta vez cerca a una estación. Ya para ese momento, se encontraban alrededor de unos 600 policías en busca de él. Y para noviembre, un sargento vio que había un hombre de traje saliendo de un bosque y que se estaba lavando las manos en una fuente. Él vio que este hombre tenía un dedo vendado y en su mejilla tenía sangre. El sargento le pidió la documentación, pero lo dejó libre. Al día siguiente, en esa misma zona, se encontró el cuerpo de una mujer. Aquí ya estaban completamente seguros de que Romanovich era el asesino que estaban buscando desde hace meses. Así que para el 20 de noviembre, este hombre fue arrestado en una estación. Él era sospechoso de 36 asesinatos y cuando lo acusaron, él decía que por qué le hacían esto si él era una persona de edad avanzada. En los interrogatorios afirmó ser un ciudadano normal que no había cometido ningún tipo de delito y que era la policía el que lo estaba persiguiendo absurdamente, ya que él no había cometido absolutamente nada. Este hombre duró alrededor de unos 10 días sin decir nada. Le hicieron demasiados intentos para que confesara, pero nada de esto dio frutos. Decidieron que lo mejor sería llevar a un psiquiatra para ver si podía convencerlo. Es así como deciden llevar a Alexander Bukanovsky. Este es un psiquiatra que ya tenía un extenso perfil escrito de este hombre, así que él duró aproximadamente solo 2 horas para que diera sus primeras declaraciones. Él llevó a los detectives a un lugar en donde se encontraban 3 cuerpos que aún no se habían descubierto y prometió seguir colaborando con la condición de que ya no lo acecharan más. En total, confesó alrededor de 56 asesinatos y guió a los investigadores a distintos lugares en donde se encontraban más cuerpos. En el tiempo de interrogatorio, él relató su terrible infancia y qué fue lo que lo llevó a cometer semejantes crímenes. Además, con la ayuda de un maniquí, describió con detalle cómo había asesinado a sus víctimas. Este hombre escribió una declaración en donde trataba de exponerse como un enfermo mental y que necesitaba ayuda psiquiátrica urgente. Pero todo esto lo hacía para que le rebajaran la pena. Aquí les leeré un pequeño fragmento de la carta. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos. Sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice, lo hice después de mirar los videos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores.
Su juicio inició en abril de 1992 y este hombre fue puesto en una jaula para que los familiares de la víctima no lo lincharan ni intentaran asesinarlo. Allí se quería determinar si verdaderamente este hombre tenía problemas mentales o si hacía todos sus actos con cordura. Allí en el juicio, él alegó que no quería cometer sus crímenes, sino que una fuerza interior lo obligaba a hacerlo. Incluso, se bajó los pantalones mostrando sus partes íntimas y diciendo: «Fíjense, qué inutilidad. ¿Qué pensaban que podía hacer con esto?». Los investigadores sabían muy bien que este hombre no tenía problemas mentales y que lo que hacía a la hora de cometer los asesinatos era estando totalmente cuerdo. Finalmente, él fue sentenciado de cometer 53 asesinatos y 5 abusos. Él fue condenado a pena de muerte y fue llevado a una sala aislada de la prisión de Rostov del Don. Allí él estuvo 2 años y en febrero de 1994 fue ejecutado con un tiro de gracia en la cabeza. Finalmente fue enterrado en una tumba sin nombre. Cuando las personas se enteraron que él había tenido una familia, ellos empezaron a ser perseguidos y amenazados de muerte. Incluso hubo una ocasión en la que le echaron gasolina y le prendieron fuego a la puerta del piso donde ellos vivían. Debido a todo esto, pues ellos se tuvieron que mudar, decidieron irse a otra ciudad de Ucrania. Allí cambiaron el apellido de Romanovich y se pusieron el apellido de soltera de la mujer. Su exesposa trabajaba en un jardín de niños, pero debido a lo ocurrido debió cambiar su empleo y hasta sus últimos días trabajó en un mercado local de Yarvot. Por otra parte, tenemos a los 2 hijos de este hombre. De su hija se conoce que tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Ella dejó de hablar con su familia durante bastante tiempo debido a que Romanovich intentó abusar de su propio nieto. Después, cuando ella supo que él estaba en la cárcel, entabló de nuevo la relación con su madre. En el caso del hijo, él tuvo 2 hijos y se sabe que se cambió su apellido 2 veces, este último siendo el apellido de su esposa. Él combatió en Afganistán y tiempo después fue acusado de intento de asesinato. Él opina que su padre no asesinó a esas 52 personas de las que se les acusa, sino que se les fue imputado, ya que eran crímenes sin resolver. Además, él se siente orgulloso de ser el hijo de este hombre. Se sabe que su hijo mayor lleva el nombre de su padre en honor a él. Este hombre tuvo demasiada fama debido a sus atroces crímenes. A él le hicieron varias películas, novelas y hasta un poema. Entre ellas están Ciudadano X, Avilenko, que es una película italiana, y El Niño 44. Además, fue la inspiración para varias canciones. Unas de ellas son, por ejemplo, la banda thrash metal Slayer hizo un sencillo llamado Psychopathic Wreck. El rapero mexicano AAGG Demente tiene un tema llamado André. El músico español Johnny Nasty tiene una canción llamada Chicalito. Esta está en su álbum Nastivity in Black. Este hombre estuvo en boca de muchas personas y definitivamente será recordado como uno de los monstruos más atroces de la Unión Soviética y por supuesto del mundo. Y bueno, llegamos al final de este video. Si tienen algo que decir acerca de este video, por favor lo pueden colocar en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por ver el video y espero que les haya gustado. Cada vista y cada like de ustedes me anima a seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.